Paz y bien, hermanos. Jesús no es rey de esta tierra, es pan de vida. Homilía para el domingo 18 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 24 al 35. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús le replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Hermanos, decíamos el domingo pasado que este Evangelio de la multiplicación de los panes, empezábamos a leer entonces, nos va a dar la posibilidad de hablar durante 5 domingos acerca de la Eucaristía. Y el domingo anterior iniciábamos, hoy continuamos. Hoy, después de los episodios que ha narrado el Evangelio, cuando Jesús quiere hacerle rey, se va al monte y luego regresa y ve a sus discípulos que andaban en dificultades con la barca, llegan a Cafarnaúm. Y hoy comienza el discurso de Jesús en Cafarnaúm, el discurso del pan de vida. Este yo soy el pan de vida nos evoca otras afirmaciones de Jesús del mismo estilo, del mismo corte. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y estas expresiones nos llevan más lejos porque evocan aquel misterioso yo soy de Dios cuando se revela a Moisés en el monte Horeb, monte Sinaí, cuando él andaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, cuando se le aparece la zarza ardiendo. Y es este misterioso yo soy la mismísima definición de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es, el que está, el que asiste, el que acompaña. Dios es infinitamente el todo, la presencia de amor que invade todo. Dios es el que está conmigo. Ese es Dios. Hay unas coincidencias de lenguaje que nos permiten aplicar a Jesús lo que se nos antoja más bello en el Antiguo Testamento que se dice acerca de Dios. He aquí una frase que la tomamos de la última cena con los apóstoles. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy.
Bien podemos decir ahora que la Eucaristía es el yo soy de Dios. La Eucaristía está todo Dios, todo Dios. Sencillamente, y esta es la verdad, cuando comulgo, yo comulgo a Dios. Y eso es la vida, y eso es la eternidad. El ser humano necesita alimento para vivir y si no come al fin, termina muriéndose. Jesús es el alimento, es el pan de vida. En el estilo del Evangelio de San Juan se acumulan y entremezclan temas girando y dando vueltas en torno a un eje que posibilita múltiples reflexiones, de manera que podemos reflexionar por un lado o por otro. Y así nos ocurre hoy. Me busquéis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna y el que os dará el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre. ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? La obra de Dios es que creáis. Día pasado hablábamos de cómo la Eucaristía es sencillamente un misterio de fe. La obra de Dios es creer. Lo más grande que tenemos es la fe. Y lo más grande y maravilloso que podemos hacer en esta vida es poner en marcha esta fe que se nos ha dado. Creer en Dios, abandonarnos a Dios confiadamente, ajustar nuestra vida a esta fe, seguir el criterio de Dios en todos los actos de nuestra vida. Todo esto, para el creyente, es la suprema felicidad del ser humano abierto a las maravillas de Dios. Hermanos, la Eucaristía es la mayor obra de fe. Yo creo en la Eucaristía. Creo en la vida de Dios en la Eucaristía. Creo en el amor de Dios en la Eucaristía. Creo que Jesús es el pan vivo, pan de vida. Bueno, y así podemos ir reflexionando personalmente. Pero ahora, hermano, voy a dar un giro distinto a esta homilía, una segunda parte, que ya no trata directamente de la Eucaristía, sino de la fe, de los criterios de la fe. Lo digo porque acaba de ocurrir esta misma semana un hecho que nos ha podido impresionar bastante, que ha pasado a los periódicos. Es que el día 1 de agosto, San Alfonso María de Ligorio, que es pues el guía, el patrono de los moralistas, en la Iglesia el Papa ha firmado un decreto para puntualizar algo importantísimo, una cosa del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica se publicó el año 1992. Y en un punto muy delicado, hablando del quinto mandamiento, hablando del respeto a la vida, se escribió entonces esta frase, a propósito de la pena de muerte. La enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. Hasta aquí todo es correcto, pero ahora viene una frase que rechina. Sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Realmente de decir que siempre hizo mal esto. Mirando a Jesús, pues ya murió él, basta, ninguna pena más. Pasaron los años y se hizo una nueva redacción. Y ahora, pues, el Papa ha firmado esta redacción para que se introduzca, que dice así. La Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible.
Nunca. Inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona humana. Aquí pone una nota refiriéndose a San Juan Pablo II. Y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. El cardenal prefecto de la Congregación de la Fe, es un español, Luis Ladaria, añade una amplia carta dirigida a todos los obispos del mundo en una serie de diversos puntos para ver cómo ha habido un desarrollo en esta doctrina. Si entramos en detalles, hermanos, entonces nos saldríamos de una homilía y tendríamos que dar una clase universitaria, porque esto es sumamente delicado. Ahora bien, el sentido predicador de una homilía quiere respirar con el Evangelio, que es el supremo y más claro manantial de la teología. Y entonces sí que puede y debe decir que en la Iglesia, pues nos ocurre que topamos con realidades que hoy no vemos cómo se pueden cambiar, pero que no van de acuerdo con el Evangelio, que no es eso el Evangelio, que no es eso la cruz de Cristo. En este paso de la multiplicación de los panes he dicho antes cómo la gente quiso agarrar a Jesús para hacerlo rey. Jesús escapó. Jesús no es rey. No es rey. Ya le dijo. Yo. Luego tú eres rey. Sí. Le decía Pilato, pero no soy rey de este mundo. No es rey de este mundo, hermanos. Sí. Sin embargo, si repasamos nuestra historia, hemos querido pretender que Jesucristo fuese el rey de este mundo. No es así. Yo soy el rey de la verdad, de la vida, que es cosa diferente. Pero Jesús no tiene ningún poder político en este mundo. Ahora bien, hoy tenemos todavía el Estado del Vaticano mínimo, pero está. ¿Qué tendrá que ver el Estado del Vaticano con la cruz de Cristo? Nada, nada. No, es una realidad temporal, por supuesto. Una realidad temporal necesaria hoy por hoy para que pueda moverse con libertad la Iglesia. Bueno, hermanos, tampoco quiero entrar en una clase de teología, pero la cruz de Jesús es diferente. Pues bien, hermanos, vamos a volver a la Eucaristía, a las palabras de Jesús, para concluir apaciblemente. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Señor Jesús, yo quiero vivir en unión permanente contigo, como pan de vida. En lo que está de mi parte, quiero comulgarte todos los días de mi vida. Amén.